Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estar mirando en el ministerio del Señor Jesús cómo era su interés en buscar el discípulo correcto, en buscar la minoría. Y vemos cómo en Juan 6:26 el mismo Jesús está declarando que Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. El mismo Jesús, en medio de su ministerio público, era consciente que mucha gente lo seguía, pero él quería dejar discípulos correctos. Y eso es lo que vamos a estar mirando en esta oportunidad. ¿Cuál es el discípulo verdadero de Cristo? Y podemos ver que el Señor Jesús en Juan nos está diciendo, o le está diciendo a la multitud que lo seguía en ese entonces, que no habían entendido las señales que él estaba realizando. Y eso es lo que él estaba tratando de mostrar, que con todo lo que él estaba haciendo era cada una de esas profecías que se estaba cumpliendo en su vida, de que él era este Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Por eso el discípulo de Cristo es aquel que ha creído que Jesús es el Cristo. Y lo podemos ver en el mismo libro de Juan, en el capítulo 20, verso 31, que dice: pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, aquellos discípulos que fueron testigos de cada una de estas señales que Jesús realizó durante todo su ministerio, y que aunque compartía en parábolas a la multitud, a sus discípulos, siempre los llevaba aparte y les explicaba más exactamente de lo que le estaba hablando y del reino de los cielos. Entonces podemos ver que aquellos que entendieron estas señales han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y entonces han podido ser salvos de la esclavitud de Satanás y han podido ser lavados de su pecado y han podido ser reconciliados con el Padre Celestial. Entonces podemos ver que el que verdaderamente ha creído que Jesús es el Cristo y ha puesto su fe en este evangelio que el Padre le ha revelado, entonces ya no vive para sí, sino que vive para aquel que dio su vida por él, como lo dice 2 Corintios capítulo 5, verso 15, que dice: él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Podemos ver aquí que las escrituras nos están mostrando ese perfil que debe tener cada uno que desea ser discípulo de Cristo, que debe cumplir. Y lo primero es que haya creído que este Jesús es el Cristo y que lo ha reconciliado con el Padre, y que entonces ahora ya puede ser salvo de Satanás, y entonces ahora ya no vive para sí mismo, ni para los deseos de su carne, ni para las corrientes del mundo. Ahora da la vida por aquel que murió y resucitó por nosotros, como lo leíamos en 2 Corintios 5:15. También podemos ver que el discípulo de Cristo es el que verdaderamente ha nacido de nuevo, que verdaderamente el evangelio ha crecido, ha resplandecido en su vida, y que entonces ahora ya puede dejar esa vieja naturaleza y vivir para ese Cristo, para ese Señor que ha comprado su vida con precio de sangre. Entonces puede asimismo seguir al Señor sin ataduras, con tranquilidad, dar su vida para aquel que compró su vida, el que ha comprado nuestra vida a precio de sangre. Y lo podemos mirar en Mateo 16, del 24 al 26, que dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Aquí podemos ver que el mismo Jesús está dando esta directriz. Está diciendo que ya no podemos vivir para nosotros mismos, porque no nos pertenecemos. Los discípulos de Cristo no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a nuestro Señor, al que nos ha comprado a precio de sangre. Entonces podemos tomar nuestra cruz
y seguirle a Él, negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, porque todo eso ya quedó atrás, quedó en el viejo hombre. Ahora somos unas nuevas criaturas en Cristo, porque Él nos ha reconciliado con Dios. Y entonces podemos ser aquellos que somos aferrados a este plan de salvación, que podemos creer y vivir creyendo que Jesús es ese camino al Padre, que Él es esa verdad y esa vida que yo necesitaba tener. Por eso Juan 14:6 nos dice que el mismo Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. El mismo Jesús está diciendo que Él es la única forma de ir al Padre, que Él es la única forma de cobrar vida. Y el discípulo de Cristo ha creído firmemente esto, y entonces hemos cobrado vida y entonces podemos vivir para nuestro Señor. Por eso los discípulos de Cristo tenemos la conclusión en el evangelismo de la Biblia, como lo muestra Mateo 28 del 18 al 20, que dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. El Señor Jesús viene y le da esta palabra a sus discípulos después de la resurrección. Ya Él cumplió toda la obra del Cristo, y entonces viene y con toda la autoridad que el Padre le ha dado, tanto en el cielo como en la tierra, les dice: id y haced discípulos, id y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Y no se preocupen, que yo voy a estar con ustedes por siempre, hasta el fin de los tiempos. Entonces, los discípulos de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo, entonces tenemos la conclusión de nuestra vida en el evangelismo de la Biblia, porque tenemos esa orden de nuestro Señor. El mismo Jesús le da esta orden a sus discípulos. ¿A qué? A que vayan y hagan más discípulos, a que los enseñen en esta fe. Y entonces podemos ver cómo se derrama el Espíritu Santo para que la iglesia primitiva pueda arrancar a hacer el evangelismo de la Biblia. Y lo podemos ver en Hechos, donde vemos que aquellos 120 creyentes se reunieron en aquel lugar alto a orar. Y entonces viene el Espíritu Santo, se derrama en ellos como lo prometió el mismo Jesús antes de subir a los cielos en Hechos 1:8, que les dijo: pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Para qué? Para que sean mis testigos en toda la tierra, hasta el fin del mundo. Y Hechos 2, verso 32 y 33 dice: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto, honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven hoy. Aquí vemos cómo los apóstoles estaban recibiendo el poder del Espíritu Santo, otra promesa cumplida que el Señor Jesús les dio. ¿Para qué? Para que siguieran a hacer ese encargo que el Señor Jesús les había dado acerca del evangelismo. Y en el verso 42 y 43 del mismo capítulo 2 de Hechos, vemos que entonces estos 120 que estaban en el lugar alto están recibiendo este poder del Espíritu Santo y están siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Y dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Vemos cómo entonces el discípulo de Cristo que ha recibido este evangelio, entonces
tiene la conclusión, tiene la dirección de su vida. ¿En qué? En el evangelismo de la Biblia. ¿Cómo? Con esta orden que el Señor Jesús acaba de darles, de que vayan y hagan en sus discípulos, de que entonces ahora enseñen a los nuevos discípulos esta fe y todo lo que el Señor Jesús les enseñó. Entonces, con esta obra del Espíritu Santo, el discípulo, con este poder del Espíritu Santo, el discípulo de Cristo entonces se puede aferrar a que debe ir y llevar el evangelio de la Biblia a todo el mundo. Y esto solo se puede hacer mirando como lo hizo la iglesia primitiva, que entonces se aferraron al pacto de la evangelización mundial. Ellos, aunque vivieron una época de tanta persecución, de tanta angustia, de tanta tribulación, su vida tenía un solo sentido. Su vida solamente estaba ¿para qué? Para ir y obedecer la orden de su Señor, para ir y proclamar el evangelio de la Biblia. Entonces, teniendo esta conclusión en su vida, esta dirección que el mismo Jesús les dio a sus discípulos, entonces el verdadero discípulo se aferra entonces completamente al pacto de la evangelización mundial en sus días y pueden dar su vida para esto. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Y entonces, como nadie sabe el día ni la hora del regreso de nuestro Señor Jesús, el Cristo, entonces ellos vivían anhelando su regreso. Ellos vivían pensando que podría ser mañana, pasado mañana u hoy mismo, y así mismo vivían aferrados a esta conclusión, a que el evangelio de la Biblia tiene que predicarse hasta el final del mundo. ¿Para qué? Para esperar a nuestro Señor Jesús en sus días. Y por eso es que Mateo 24:14 está diciendo: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es ese fin? El regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y por eso podemos ver que aquellos discípulos de la iglesia primitiva lo creyeron tan profundamente, tan exactamente, que vivieron esperándolo cada día y vivieron entonces compartiendo este evangelio todos los días, enseñándolo y predicándolo todos los días. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora. Asimismo aplica para nosotros hoy. Nosotros que somos discípulos del Cristo, entonces estamos aferrados a este pacto de la evangelización mundial, porque como nadie sabe el día ni la hora, tenemos que seguirlo haciendo continuamente como nuestra dirección de vida, como esa orden que debemos vivir cada día y seguir cada día en obediencia a nuestro Señor. Por eso también dice Santiago 5, versos 7 al 8, está diciendo el apóstol: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Y así debe vivir el discípulo de Cristo. Así debemos vivir nosotros, con paciencia, pero pensando y sabiendo que el retorno de nuestro Señor está cerca. Por eso es que el apóstol Pablo no estimaba su vida preciosa y no le importó correr desiertos, también atravesar mares, naufragar, estar encarcelado, porque él no tenía su vida por preciosa, con tal de terminar esta carrera que el Señor Jesús le había encomendado. Lo podemos ver en Hechos 20:24, que dice Pablo: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Así vivió la iglesia primitiva. Podemos ver a Apolos, podemos ver a Pablo, podemos ver a Pedro, a Santiago, que ellos dieron su vida para contar esta buena noticia, ese regalo de Dios, este Cristo anhelado desde el Antiguo Testamento y que ahora está vigente en cada uno de nosotros. Por eso el discípulo de Cristo se aferra al evangelio de la Biblia, al evangelismo de la Biblia, para ir y buscar a aquellos otros que están preparados para escuchar el evangelio del Cristo. Y entonces toda la iglesia primitiva vivió así y ahora para nosotros es igual. El discípulo de Cristo vive
vivimos aferrados al Evangelio de la Biblia, predicando que Jesús es el Cristo hasta los confines de la tierra, anhelando ver el regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo en nuestros días. Este es el discípulo de Cristo. El Señor les bendiga. Maranatá.